pasando en el Guaviare pasa en Marandúa Noticias. Muy bien, lo que pasa en el Guaviare tiene que ver con lo que está pasando también a nivel nacional con la decisión de la Superintendencia de Salud de ordenar la liquidación de la EPS Medimás, que ya deja 1.5 millones de afiliados que van a ser trasladados a otras EPS. Acá en el departamento del Guaviare nosotros veníamos desde hace varias semanas haciéndole pues seguimiento a este proceso y a esas denuncias por parte de la Alianza de Usuarios de la EPS acá en el departamento del Guaviare ante la falta de atención, incumplimientos que nos dicen desde hace más de 5 meses no les estaban garantizando el servicio de atención, no les estaban cumpliendo con las entregas de medicamentos. De hecho, la semana pasada se conoció un fallo por parte de un juzgado en San José del Guaviare que le ordenaba a la EPS entregar, cumplir, autorizar esos procedimientos y remisiones, fallo que supimos impugnó la EPS Medimás esta semana y pues que ahí digamos queda en este momento en suspenso ese proceso porque se conoce esta decisión que el día de ayer toma la Superintendencia de Salud. Para ello vamos a saludar a esta hora al jefe de la Oficina de Liquidaciones de la Superintendencia de Salud, Juan Camilo Villamil. Muy buenos días, doctor Juan Camilo, y bienvenido a Marandúa. Muy buenos días, Laura. Déjeme saludarla a usted, a la mesa de trabajo y a su respetada audiencia. Hoy vengo a darles una buena noticia a todos los usuarios del departamento del Guaviare. El día de ayer ordenamos la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Medimás EPS y la intervención forzosa administrativa para liquidar. Para nadie es un secreto, Laura, el drama que estaban padeciendo los usuarios de Medimás. Tú mismo lo acabas de describir. Y nos llena de satisfacción desde la Superintendencia Nacional de Salud que a partir del 15 de marzo estos usuarios van a empezar a gozar de los beneficios que tienen las receptoras. En el caso del departamento del Guaviare, solamente hay una empresa prestadora de salud como es la EPS, Nueva EPS. ¿Qué va a pasar con esos usuarios de Medimás? ¿Pasarían a la única EPS que hay en el departamento? El proceso de traslado de los usuarios de Medimás a las EPS receptoras es un proceso que realiza el Ministerio de Salud y Protección Social con base en los criterios que están definidos en el decreto 780 de 2016, entre otros la población, la caracterización de los usuarios, las EPS que funcionan en municipios circunvencinos. Ahora bien, muy de seguro muchos usuarios van a ser trasladados a esta EPS, pero puede ser que dentro de ese traslado entren a operar nuevas EPS en el departamento. Sí, esta decisión que ustedes toman, doctor Juan Camilo, de finalmente ordenar la liquidación, viene después de casi 4 años y medio, según lo que ustedes también cuentan, desde un proceso de vigilancia en la que definitivamente la EPS pues no pudo cumplir y superar o acatar esos acuerdos que se habían hecho pues con las autoridades en salud y también con los mismos usuarios. ¿Cómo fue de pronto el recorrido o esos últimos meses para tomar esta decisión? Mira, Laura, la EPS Medimás lleva en vigilancia especial 4 años y medio. Además de eso, fue revocada de su habilitación de 15 departamentos mediante 3 revocatorias parciales. Nosotros les impusimos 27 sanciones por 14.000 millones de pesos. Es la EPS más sancionada en los últimos 3 años y medio. Y los incumplimientos eran reiterativos. Nosotros les dimos la orden de agilizar los pagos con la red de prestación de servicios que tenía tanto pública como privada, orden que incumplió. La orden de capitalización también la incumplió. Y una última orden que fue la de bajar la tasa acumulada de peticiones, quejas y reclamos que tenía, también la incumplió. Entonces, en consecuencia, no solamente era una cantidad de elementos y valoraciones del aspecto técnico-científico, como bien lo señalaba, frente a la inoportunidad de citas, frente a la inoportunidad de entrega de medicamentos PBS y no PBS, sino que también se juntó un análisis financiero y jurídico al respecto. Sí, señor. En este caso, la decisión tarda. ¿Por qué razón? Es decir, desde hace varios años, ustedes lo decían, venían con una vigilancia, venían ellos incumpliendo. En los últimos meses se había agravado aún más esa tensión. ¿Y por qué toman, digamos, tanto tiempo en de tomar una decisión como esta? De acuerdo a la normatividad vigente, la última ratio es la intervención forzosa administrativa para liquidar.
Todas las EPS tienen el derecho de que se les garantice el debido proceso y el derecho de contradicción. No es una decisión tardía porque, como tú bien lo señalas, la Superintendencia Nacional de Salud utilizó todas las herramientas que tiene, desde el programa de vigilancia especial, desde las multas, como te mencionaba, han sido 27 sanciones por 14.000 millones de pesos, hasta las 3 revocatorias parciales que lo sacaron de 15 departamentos. Es decir, aquí utilizamos toda la batería de instrumentos y de herramientas que tiene la Superintendencia Nacional de Salud. Lo que pasa es que ante el incumplimiento reiterativo tuvimos que tomar la decisión más enérgica y la decisión más fuerte contra la EPS para garantizar el derecho fundamental a la salud de los usuarios. Sí, esta decisión también se tomó cerca del año 2018, si no estoy mal, cuando Salucop, que era en su momento una de las EPS pues más poderosas y más grandes en el país, también fue, digamos que estuvo en los peores momentos y en las peores crisis, y pasa entonces a ser EPS Medimás. Esta historia que traía de Salucop, las deudas, los incumplimientos y demás, pasaron también a ser Medimás. ¿Fue eso tal vez de pronto como parte de esa difícil proceso en el préstamo del servicio en la EPS Medimás? Ustedes desde la superintendencia, ¿qué pudieron de pronto identificar sobre las causas? Mira, Laura, aquí la única responsabilidad que lleva a la situación actual de Medimás es la de los administradores. Las personas que compraron, las personas que adquirieron, esas 12 personas accionistas de Presnuco, que es el socio, el dueño, el controlante de la EPS Medimás, no cumplieron con la capitalización de la entidad. En ningún momento esos compromisos que adquirieron por más de 1 billón de pesos lo cumplieron. Lo único que cumplieron fue un cruce de cuentas, que esa fue la única inversión que le hicieron. Realmente nunca ingresó un solo peso a la EPS Medimás. Y esto pues lleva a que en el día de ayer tenemos que liquidar la EPS. Cuando hablamos de un proceso de liquidación, sobre todo para que los usuarios de la EPS que nos están escuchando en este momento, ¿cómo funciona? Porque usted lo decía, el Ministerio de Salud va a tener, digamos, un papel importante a la hora de los traslados, pero ustedes como Superintendencia Nacional, cuando ordenan una intervención, digamos que se entran también a tomar el poder sobre los haberes, sobre las instalaciones. ¿Cómo funciona realmente un proceso de liquidación? Bueno, a grandes rasgos, Laura, con la intervención forzosa administrativa para liquidar que ordenó la Superintendencia Nacional de Salud, el día de ayer se designó un agente liquidador. Este agente liquidador es un particular que cumple funciones públicas. Nosotros desde la Superintendencia Nacional de Salud tenemos la obligación de hacer seguimiento y monitoreo a las actividades que realice este liquidador. La estructura vertebral de un proceso de liquidación son dos cosas, Laura. La primera, un inventario, un avalúo y una realización de los activos que tenga Medimás. Y por el otro lado, lo que hay que hacer es una graduación, una calificación y un pago de todos los créditos, es decir, de las deudas que alcance a sufragar con los activos que realice. Sí, esas deudas, por ejemplo, acá en el departamento del Guaviare, esos recaudos que tienen acá pendientes, por ejemplo, con las IPS a las que contrataron y a las que le cortaron justamente los servicios, le suspendieron los servicios por falta de pago, ¿esas deudas estarían entrando en eso que usted está mencionando? Por supuesto, Laura, es más, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud existe una norma preferente, una norma especial para las liquidaciones, que es el artículo 12 de la ley 1797. El artículo 12 de la ley 1797 establece que en el segundo orden de prioridad debe pagársele a todos los prestadores de servicios de salud, es decir, que tienen una preferencia sobre las demás deudas. Ahora bien, déjame ser claro también con este mensaje. Las deudas que se generen por prestación del servicio con esa red pública o privada, desde la toma de posesión, es decir, desde el día de ayer hasta el traslado efectivo, es decir, hasta el día 14 de marzo se pagan como un gasto administrativo. ¿Qué quiere decir que se paguen como un gasto administrativo? Que está excluido de la masa de liquidación y que se paga con absoluta preferencia, incluso del primer orden de pago. O sea, que se le daría mayor prioridad a esos.
Así es, se le da mayor prioridad, la prioridad absoluta, a la prestación de servicios, a la facturación que se realice desde la toma de posesión, es decir, desde el día de ayer hasta el traslado efectivo, que es el día 14 de marzo. Todas esas deudas que se generen con la red de prestación de servicios pública y privada se paga incluso, preferentemente que el primer orden, se paga con prioridad absoluta. Es decir, acá quiero hacer perdón la insistencia, pero habían, digamos, en las últimas semanas, en los últimos meses, según lo que nos decía la Alianza de Usuarios en el departamento, doctor Juan Camilo, la EPS les decía, paguen ustedes y luego les vamos a hacer ese reembolso de lo que sea que necesitaron, si fue Transporte. un servicio, si fue un transporte, si fue un medicamento, luego ustedes con la factura van a poder reclamar ese reembolso. Ese dinero que pagaron los usuarios en ese momento creyendo que en algún momento iban a poder hacer un trámite de reembolso, ¿qué pasaría con esos dineros? Ahí estamos hablando digamos, de tres cosas de las cuales quiero hacer absoluta claridad. La primera, prestaciones económicas. Todas las prestaciones económicas, es decir, todas las incapacidades, todas las licencias que Medimás EPS le quedó debiendo a sus usuarios, todas esas prestaciones económicas están excluidas de la masa de liquidación. Es decir, también se pagan preferentemente. Primer gasto que se paga es ese antes que otro. Ahora bien, hay dos momentos frente a las deudas que se generan con la red prestadora de servicios de salud. Un momento antes de la toma de posesión, es decir, antes del día de ayer. Esas deudas, de acuerdo a la ley 1797, se pagan en el segundo orden de prelación, después de los trabajadores. Y hay un segundo momento, que es después del traslado, es decir, desde ayer hasta el 14 de marzo, que también, junto con las prestaciones económicas que le deben a los usuarios, se pagan esos servicios a la red prestadora de servicios con absoluta prioridad. Lo primero que se paga son esas deudas. Muy bien, ¿y qué deben hacer entonces de pronto esas personas? ¿Ellos siguen en contacto con las oficinas que tenían aquí en Medimás? ¿Deben acercarse a la superintendencia? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, ahí también quiero ser muy claro frente a dos aspectos. Primero, tratemos el aspecto del usuario. ¿Qué debe hacer el usuario? Absolutamente nada, Laura. El proceso lo realiza el Ministerio de Salud y Protección Social. Nosotros el día de ayer trasladamos la base de usuarios de Medimás EPS al Ministerio de Salud y Protección Social y a la ADRES, para que sea el Ministerio de Salud y Protección Social quienes distribuyen los usuarios de acuerdo a las reglas que trae el decreto 780 del 2016. ¿Esto qué quiere decir? El decreto 780 del 2016 tiene unos criterios de población, caracterización de usuarios, municipios circunvecinos, entre otros, y con esas reglas ellos distribuyen. Esa información de a qué EPS receptoras han sido trasladados esos usuarios, la pueden encontrar a partir, ¿no?, en nuestra página web www.supersalud.gov.co y también en nuestra línea de atención al usuario. Es muy importante, Laura, que los usuarios de Medimás EPS empiecen a revisar esto a partir del 14 de marzo. Esta información ya va a estar disponible en nuestra página web y en nuestro número, que es 01-8000-513-700. Repito, 01-8000-513-700. Nuestra línea de atención es gratuita, está disponible las 24 horas, los 7 días a la semana, para que los usuarios de Medimás EPS a partir del 14 revisen, llamen a nuestro número y ahí le informarán a qué EPS fueron asignados. Esto en relación con los usuarios. Ahora hablemos de los acreedores. Por ejemplo, a esos usuarios que también tienen la misma característica, pero que le deben sus prestaciones económicas. Nunca le pagaron la licencia, nunca le pagaron la incapacidad. O esos prestadores a los cuales no le han pagado sus deudas con anterioridad a la toma de posesión que realizamos el día de ayer. En ese caso, el liquidador debe emplazar, hacer unas advertencias al público de cuándo va a realizar las fechas en las cuales se pueden presentar esos acreedores. Esa fecha de presentación, ese interregno de tiempo es de 30 días. Tienen que estar muy pendientes en la página web de Medimás EPS en qué fechas va a fijar el liquidador,
¿Por qué? Porque deben presentar sus acreencias en ese momento para que se consideren que se presentaron a tiempo y se puedan graduar y calificar de acuerdo al artículo 12 de la ley 1797. La presentación de esas, digamos, de esas acreencias también será aquí de manera presencial o virtual. La presentación de esa creencia se puede hacer de las dos formas. Ya el liquidador determinará cuál es el sistema que va a utilizar y en qué página web podrán radicar las personas, pero también la normatividad establece que se podrá hacer de manera presencial. Él establecerá en qué oficinas lo podrá hacer, en qué momento lo podrá hacer. Lo que señala la norma, y puedo advertirlo desde ya, es que son 30 días calendario para que los usuarios a los cuales les deben acreencias, o los prestadores, o cualquier otro tipo de acreedor pueda presentar sus acreencias. Juan Camilo, las personas o pacientes que están a punto de tener cirugías, que están en otros traslados, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Toca esperar o no, ya no les van a hacer la cirugía hasta que no se trasladen de EPS o qué va a pasar con ellos? Es muy importante, Laura, la pregunta que nos estás haciendo por las siguientes razones. Todos los diagnósticos, procedimientos, medicamentos que fueron autorizados por Medimás EPS y que estaban para su entrega antes del 14 de marzo, que es cuando se realiza el traslado efectivo, se deben entregar por las IPS, bien sean públicas o bien sean privadas. Tienen la obligación de entregarlos. Medimás tiene la obligación de garantizar la prestación del servicio hasta el día. Bien, ¿qué pasa con esos diagnósticos, con esos procedimientos o con esos medicamentos que fueron autorizados pero que se iban a entregar con posterioridad al 15? Esos diagnósticos, esos medicamentos, esos tratamientos quedan a cargo de la EPS receptora, pero la EPS receptora deberá entregarlos con oportunidad a sus usuarios. Si esto no sucede, la Superintendencia Nacional de Salud, en los mismos canales que ya advertí, ha dispuesto personal exclusivo para... Sí, doctor Juan Camilo, hablábamos también de la posible llegada de otras EPS, porque además, digamos, de el panorama ante la nueva EPS, pues teniendo además que ya tienen, que es la única empresa que está funcionando en este momento en el departamento, que tendría el resto de población y de usuarios de salud, es una carga muy alta y que también, por supuesto, tiene sus falencias como todo. En este caso, ¿cómo funciona el proceso de elegir o de permitir o convocatoria? ¿Cómo es para permitir la llegada de nuevas empresas prestadoras de salud? Bueno, Laura, la Superintendencia Nacional de Salud no hace ese procedimiento está a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social y lo hace los definidos en el decreto 780 del 2016 y entre otros criterios que examina son la población, la caracterización de los usuarios, los municipios circunvecinos que otras EPS atienden. Entonces, digamos que utilizando esos criterios técnicos, el Ministerio de Salud y Protección Social toma decisión. Pero déjame advertirte algo, Laura. Aquí los usuarios a los cuales se les va a garantizar la prestación del servicio van a estar en una EPS que va a ser lo mejor de lo mejor. ¿Y por qué hago ese señalamiento? Porque la norma también establece que la Superintendencia Nacional de Salud debe remitir un listado al Ministerio de Salud y Protección Social de las EPS que no están en ningún tipo de medida, es decir, que no están ni en vigilancia especial, ni en un programa de recuperación. Las EPS que mejores indicadores tienen, en este momento son 13 EPS las que presentan los mejores indicadores. Solo a esas 13 EPS serán trasladados los usuarios. No puedo adelantarte más, pues por como te digo, no es un procedimiento que realiza la Superintendencia Nacional de Salud, sino el Ministerio de Salud y Protección Social, pero que adelantará en los próximos días para que el 14 de marzo todos los usuarios sepan a qué EPS fueron distribuidos. Pues Juan Camilo, nos queda obviamente la expectativa de lo que vaya a pasar de aquí al 14 de marzo. Yo quisiera que termináramos esta entrevista con un mensaje para los usuarios, que ellos son oyentes de Marandúa y están muy pendientes sobre todo pues de qué va a pasar. Tanto así que acá nos están escribiendo y nos dicen, por favor, no podemos permitir que nos trasladen a la nueva EPS, ya tiene demasiada carga, la atención tampoco es muy buena, gracias, ¿qué va a pasar con nosotros? Ese mensaje que ustedes le dan hoy como Superintendencia de Salud a los usuarios acá en el departamento del Guaviare de la EPS Medimás. La Superintendencia Nacional de Salud ha depurado el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Nunca
en ningún otro gobierno, solamente el presidente Iván Duque y el superintendente nacional de salud, Fabio Aristizábal, han asumido la tarea colosal de depurar el Sistema General de Seguridad Social en Salud y liquidar 13 EPS que redundan en el traslado de más de 9 millones de usuarios a EPS en las cuales se sientan felices. Déjeme darle un dato para darle la tranquilidad al usuario, Laura. Más el 90% de los usuarios que son trasladados luego de una liquidación, luego de que tienen la posibilidad de trasladarse a la EPS que ellos quieran, después de 40 días de traslado. ¿Aló? Sí, sí, lo estamos escuchando. Escúchame, después de los 90 días del traslado, no se cambian de EPS, sino que se mantienen en esa misma EPS, el 90% de los usuarios. ¿Y eso qué significa? Pues que se sienten felices, que se sienten bien en esa EPS que sí les está garantizando el derecho fundamental a la salud. Sin perjuicio de eso, la Superintendencia Nacional de Salud sigue trabajando día y noche, sábados, domingos y festivos, para atender todos los requerimientos que se hagan por parte de los usuarios. Estaremos prestos a atenderlos y a resolverlos con prontitud. Nuestras líneas de atención, como bien te comentaba, son las mismas, entonces, o en nuestra página web o en nuestro canal de atención. Pues Juan Camilo Villamil, él es el jefe de la Oficina de Liquidaciones de la Superintendencia de Salud. Muchas gracias por esta información, por este parte de tranquilidad para los usuarios en el departamento del Guaviare. Nos quedamos a la expectativa de lo que vaya a pasar de aquí al 14 de marzo, sobre todo porque sabemos que hay personas, usuarios y oyentes que nos estaban escribiendo, están en medio de procedimientos, de biopsias, de traslados, de remisiones, y todo esto pues obviamente nos preocupa, sobre todo porque hay de por medio lo más importante, la vida de esos usuarios. Entonces, le agradecemos este espacio, seguiremos muy pendientes y muchas gracias por estar aquí en Marandúa. Bueno, un feliz día, estaremos atentos desde la Superintendencia Nacional de Salud, trabajamos para ustedes.